Pero hablemos del amor y la verdad es que cuando hablamos de este, no hay un manual que nos den para ejercerlo de la mejor manera. Y de verdad que uno tiene que mantener o tratar de buscar ese equilibrio y de repente una perspectiva sana de cómo ponerlo en práctica. Pero bueno, vamos a hablar con dos expertos el día de hoy justamente para ahondar en este tema. Está con nosotros el psicólogo Rafael Ramos y la abogada Eslava Hernández, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos Encantado. días. Hoy viernes, gracias por estar con nosotros. Eslava, si pudiéramos hablar de las acciones que uno pues nunca debería permitirle a la pareja, ¿cuáles podríamos enumerar? Ok, la primera es el respeto, número uno. Considero que lo primero que tiene que haber en una pareja es respeto. Partiendo de ahí, ya podríamos decir que si no existe ese respeto, entonces vienen las faltas de respeto como los gritos, las inconsistencias en la relación, las faltas de respeto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es tener una muy buena comunicación, evidentemente, y aparte de eso respetar los espacios. Muchas veces lo que ocurre es que cuando tenemos una pareja, asumimos que es de nuestra propiedad. Entonces ya podemos hacer y deshacer y disponer de esa persona, de sus tiempos, de sus gustos, de lo que yo quisiera por mí, y no es eso. Entonces, partiendo de esa base, lo ideal es el respeto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se den asuntos como, por ejemplo, una violencia psicológica, una violencia física, una violencia sexual, una violencia patrimonial, todo este tipo de violencias que se pueden desarrollar a raíz de una falta de respeto. Ahora, Rafa, ¿por qué nos cuesta tanto darnos cuenta muchísimas veces de que estamos en una relación dañina? Hay muchas consideraciones, Patricia, y yo creo que, a ver, sí lo sabemos, pero tenemos un concepto de amor iluso. A ver, yo siempre he dicho que yo he estado parcialmente de acuerdo con el tema de que el amor es una decisión. ¿Qué pasa cuando tu decisión tiene a la base un problema de autoestima, has crecido en un modelo codependiente, has crecido en un modelo intrafamiliar donde ha habido violencia y entonces creciste con el concepto de que así es? Y entonces decidís esperar y decidís amar desde una idea distorsionada con respecto al amor. El amor puede ser una decisión, apoyando lo que dice Slava, cuando hay respeto, hay límites y la relación es digna a cualquier nivel. Ahí se decide. Ahora, ¿por qué nos cuesta? Bueno, porque siempre el ser humano, la incertidumbre a veces genera esperanza y el miedo al cambio genera a veces parálisis emocional. ¿A qué me refiero? Patri, vos y yo somos pareja. Sos celosa de libro, de manual, o sea, todos los síntomas y 7 más. Pero bueno, como a veces lo haces bonito, como a veces la pasamos bien, entonces las malas relaciones a veces tienen muy buenos momentos, claro, y nos aferramos a esos buenos momentos, pero no nos damos cuenta que cuando una conducta se vuelve repetitiva, constante y frecuente, se establece un patrón, y en ese patrón, cuando hablamos ya de agresividad, de celos patológicos, de violencia verbal, violencia física, hay algo que no se puede negociar, se requiere atención psicológica, se requiere atención a veces médico-psiquiátrica, se requiere que una persona se sujete a un tratamiento, porque es mentira que yo a base de emociones voy a tomar decisiones. ¿Qué pasa? Este es el que espera. ¿Y por qué nos pegamos ahí? Porque también el perpetrador de violencia, cuando cae en la cuenta que lo está haciendo, es agridulce. Entonces pasa al dulce y sobrecompensa y sobrechinea y llora y hace aquel drama, y cuando ya dijo, ya nomás ese día él quiere ir a misa, al retiro, a la terapia, leerse los libros, ¿verdad? Y desodorante, aroma, incienso. Y entonces ante esas promesas se dispara estas esperanzas ilusas, y ambos, tanto el que se permite ser violentado y el que violenta, ambos son sujetos de tratamiento. Ahora, Eslava, si hablamos de, por ejemplo, cuando hay manipulación o chantaje, ¿cómo deberíamos de reaccionar? Ok, lo primero es no permitirlo. Yo considero que la persona que está bajo una relación de violencia, lo primero que tiene que darse es su lugar, decir, no voy a permitir que tengo que cambiar una conducta porque voy a recibir otra. O sea, ahí tenemos que aprender a que evidentemente nosotros tenemos que respetarnos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros derechos. Todos tenemos derechos por iguales. Lo vuelvo a repetir, el que yo esté en pareja no significa que yo tengo que perder mis derechos a lo que yo
lo que yo quiero y a lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero poner límites. Límites de qué es y a dónde voy, qué es lo que quiero y por qué voy para allá. Y desde ese punto de vista, pues no permitirlo. Para eso el Estado nos da leyes que nos defienden. Hablo que el chantaje puede darse en los dos sexos, ¿verdad? Sí, claro. Porque claro. no solamente hablamos de que son las mujeres, sino también se dan los hombres. Tengo muchísimos casos de que si no me llega el salario a final de mes de mi marido, entonces le quitamos el derecho de que no se le aplancha o no va a llevar el almuerzo, entonces él tiene que llevar todo este montón de cosas y dar el salario íntegro y ver en qué se gasta y le dan con gusto en los pasajes y se acabó. En casos de hombres, porque me he topado que dicen, bueno, es que tengo que entregarle la consulta entera a mi esposa porque ella tiene que ver cuánto hice en el día. Y yo, por Dios, pero eso es agresión patrimonial. Entonces, esa es la parte en que las personas tienen que decir, hay que tener un momento. Yo tengo mi libertad, el estar casado significa tener también nuestra libertad bajo nuestros respetos, ¿verdad? Ahora dijiste algo de que el amor puede ser iluso. Muchas veces oímos, no, el amor va a cambiar a mi pareja. ¿Esto es real, Rafa? ¿Realmente el amor puede cambiar a una persona? En el cine y la literatura sí, ¿verdad? Porque es que nadie cambia por la acción positiva de otra persona. Todo cambio psicológico, conductual, tiene que estar gestado desde adentro. Por ejemplo, una persona manipuladora, como preguntabas hace un momento, la reconocemos porque se victimiza, porque te dice, vas a salir con tus amigas, anda tranquila, aquí me quedo yo, de por sí yo sé que conmigo te aburrís, te paralizás. Lo que nos hacían las mamás cuando uno la pulseaba mucho, bueno, haga lo que le dé la gana, y uno se quedaba ahí. Una persona manipuladora, una persona agresora, tiene que reconocer que tiene un problema conductual, tiene un problema en su estructura de pensamiento, probablemente tenga una historia afectiva, y esto no se cura a base de besos, abrazos y tarjetas, no se cura a base de emoticones bonitos en tu WhatsApp, esto requiere tratamiento, pero nos apegamos ahí. Vos no tenés idea de la cantidad de personas que dicen, vamos a ver qué dice el tiempo, esperemos a ver. Yo creo que el amor requiere, como planteamos, límites, pero hay que trazar objetivos. Ok, terminamos, vamos a volver, tratamiento, cero gritos, definir muy bien las conductas, qué es lo que no vamos a permitir. Por ejemplo, si tu pareja está en adicción, ok, ¿está en tratamiento o no está en tratamiento? No está en tratamiento, no hay posibilidad. Está en tratamiento, podemos entrar en una fase de observación y de evaluación, pero a veces el amor nos lleva a esto, porque el sexo fue bueno, porque tenemos fotos lindas, porque cuando todo funciona realmente la pasamos bien, y eso es, uno no se puede enamorar solo de una parte. De hecho, a veces nos enamoramos de lo positivo, pero tenemos que ver cómo maneja la persona el conflicto. Yo creo que no hay relaciones problemáticas, hay personas que todo lo problematizan, y si estoy con una persona que todo lo problematiza, el amor no es viable. Ahora, cuando la relación, digamos, es dañina, la relación de mi hija es dañina con su pareja, y yo como padre o madre lo observo, ¿cómo puedo actuar? ¿Qué puedo hacer? Ok, ahí lo primero, usted como padre de familia, siendo una menor de edad, usted puede ponerle los límites a esa niña. O sea, ¿cuáles son los límites? Dentro de nuestro hogar se respetan estos límites. Este es el horario, esta es la comunidad, como nosotros nos estamos desarrollando. Si yo veo esa conducta, es lo primero, hablar con ambos. Decirle, mire, aquí usted nunca ha visto en esta familia que se den gritos, que se dé lo que esté sucediendo en ese entorno. Si no toman esa precaución, como segundo paso, yo hablaría directamente como padre con los padres de ese muchacho y decirle las circunstancias por las que están viviendo lo que se está viendo en esa casa. Y ya la última opción que ya yo doy es sencillamente acudir a un juzgado de violencia doméstica, poner una denuncia a favor de mi hija a raíz de todo esto, pero eso va a llevar consecuencias, porque yo voy más allá. ¿Qué pasa si estos dos muchachitos son compañeros del colegio? Entonces, al ver una denuncia de violencia doméstica, la persona al que va a tener medidas cautelares no se va a poder acercar a ella. Entonces, eso va a ser una complejidad totalmente para este muchacho o esta muchacha que van a tener que retirarla de ese colegio porque no van a poder estar cerca. Entonces, viene una serie de consecuencias que por eso hay que tomar, ir paso por paso, ¿verdad? Yo siempre he sido y
digo, vamos al acompañamiento a la par de un psicólogo o una psicóloga. ¿Por qué razón? Porque todos estos problemas de violencia necesitan ir de la mano con un profesional. Esto no se resuelve de la noche a la mañana por un cambio de actitud o decir, como decía ahora el doctor, ya hoy voy a cambiar y voy a poner todo color de rosa. No, nada de eso. Ahora vamos más allá. ¿Qué pasa si mi hija está casada, tiene una pareja y yo como madre observo que tienen un pésimo matrimonio, que las cosas andan muy mal? ¿Cómo hago? Vean, yo creo que lo primero tenemos que entender que en el caso de los menores podemos ser más directivos y asumir un rol como padres. Yo creo que nosotros tristemente no educamos a nuestros hijos para el amor. Tal vez hoy hablamos un poquito de sexo, tal vez, pero no hablamos de amor, cómo se negocia, cómo se habla. Hay algunas iniciativas interesantes de la Caja de talleres sobre noviazgo que creo que se deberían potencializar. Ahora, si mi hija está casada y hay riesgos reales de violencia que expone a la salud de ella o de mis nietos, yo creo que procede a hacer la denuncia aunque se enoje la hija, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Tristemente hay mucha recurrencia en un patrón de violencia a que la mujer víctima de violencia tienda a retirar las medidas, tienda a echarse para atrás en el proceso, no quieren exponer a los hijos a que el señor tenga que salir en una patrulla y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué se debería hacer? No una confrontación directa, dependiendo del nivel de riesgo, sino tratar de exponer a la hija a terapia, a grupos de apoyo, a charlas, a grupos. En el país hay decenas de grupos Al-Anon, Alatín para adolescentes también, que se pueden contactar en Facebook o a través de las reuniones de AA. Hay que meterse. Yo creo que cuando hay violencia y la persona lo permite, hay una distorsión. Pero tengamos algo claro. No sé si el lado va a estar de acuerdo conmigo esto, pero es una de las áreas en las que uno como profesional más se frustra, sí, porque trabajas mucho para redignificar a esta persona que está en violencia y de pronto te dice, ay no, yo voy a seguir porque va a pasar. Y ese concepto de que es que les gusta no es eso, eso es profundamente grosero y descalificante. Es que hay un problema emocional de vulnerabilidad donde la persona gira en torno a esa pareja. Pero entonces aquí nos cuestionamos nuevamente, ¿hasta dónde como padres nos podemos o debemos involucrarnos o meternos o decirles? Es que si ya sos, si es un menor de edad, vos tenés derecho y autoridad. Yo parto de que si es mi casa tengo límites y los límites se van a respetar y bajo este techo se va a decir lo que yo diga. Exacto, pero si entonces, ya no están en nuestro hogar, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es la situación que está si ella está en un peligro eminente, como padres tenemos que ir a poner esa denuncia, ¿verdad? Adicionalmente esto, no solamente el padre, toda aquella persona que se dé cuenta que haya una persona que está en un peligro, que hay agresión, que se escuchan que le pegan, que se escuchan los gritos, que los niños lloran y un sinnúmero, tienen la obligación de ir a poner esa denuncia, no solamente la familia, los vecinos, si escuchan eso, perfectamente pueden ir a poner esa denuncia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente dice, ¿cómo lo voy a poner? Porque después me voy a ver involucrado. Bueno, no necesitan dar sus nombres para dar una denuncia, para llamar al 911, llamar y decir, mire, la vecina llora, grita, es mucho lo que hay en la madrugada. Nosotros podemos poner esa denuncia, no necesariamente los padres, pero como padres, con muchísimo mayor razón, si sabemos el antecedente que existe con esta pareja, ¿verdad? Entonces, es simplemente de ojo al Cristo, como digo yo, ¿verdad? Y llamar y poner la denuncia, decirle, mijita, aquí vamos para adelante y nosotros te queremos, darle ese apoyo incondicional. Yo siempre he hablado de ese apoyo que tiene que dársela a estas parejas, porque casualmente cuando una persona está en un círculo de violencia doméstica, cuesta muchísimo que salga de ahí y necesita muchísimo apoyo para poder salir adelante. Algo que se puede sumar, por ejemplo, es que los nietos llegan a casa de los abuelos y contando cosas tremendas, que entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Qué paso doy, Rafa? Yo diría que el paso número uno, el más básico, hablo con mi hija, hablo con mi hijo sobre la situación que están relatando mis nietos. Hago una indagatoria sutil, directa, para poder entender los niveles de riesgo y los niveles de violencia a los que estamos expuestos. Si el diálogo es infructuoso con la hija, bueno, podríamos intentar hablar con la pareja de la hija. Y si estas situaciones fracasan, y yo, o sea, tengo una obligación legal con mis nietos, ¿verdad? Claro. O sea, él siempre va a privar el bien del menor.
en este caso. Entonces, podemos tener una intervención directa. Yo pienso que es mejor un momento de enojo y de resentimiento que al final modifique una situación que después se pueda revertir. Ahora, el tema es que no se termina ahí. Y esta entrevista por eso me pareció muy bonita, porque si vos estás en violencia, tenés que permitirte, no es divorciarse, no es poner las medidas cautelares, quizás ese puede ser el proceso más simple, es modificar esa posición que tenés ante la vida, que te permitís ser amado o amada desde el dolor. Y es que el amor y el dolor no son compatibles. Y esto es lo que hay que trabajar en un proceso. Yo sé que nos asusta a todos, pero hay que meterse. Al abuelo le asusta, o a la abuela, por ejemplo, que entonces no vuelvan a traer a los chiquillos porque me estoy enterando de todo. Porque muchas veces le dicen a los niños, sí, no contes esto, no contes el otro. Lo que pasa es que la inocencia de ellos a veces va más allá. Pero aquí es muy interesante que que estamos con el lado, porque resulta que el derecho de visita a los abuelos es un derecho del niño, que yo administro como papá, pero no se lo puedo quitar. Entonces, un abuelo puede ir a pedir ir a ver a los niños. Exacto, en caso de que ellos decidan no traer más a sus nietos porque ellos hablan más de la cuenta, los abuelos perfectamente pueden interponer un régimen de visitas a favor de sus nietos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. Ha dado mucho que esto, la solicitud de las medidas de violencia doméstica muchas veces son manipuladas sin razón alguna, porque vamos tras un propósito, pero no es el que nosotros queremos, y utilizamos este medio legal que realmente hay muchas personas que sí lo necesitan y lo utilizan para, por ejemplo, alejar a la familia y no permitirles que lleguen el exmarido o toda la familia paterna a ver a los hijos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Interponen medidas de violencia doméstica. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esta otra parte? Perfectamente interponer un régimen de visitas para nosotros poder ver a esos menores. Entonces, sí, evidentemente va a haber un proceso que tiene que llevarse a cabo, pero eso no significa que el tener medidas de violencia doméstica, un padre pueda no acercarse a los hijos, unos abuelos puedan no acercarse a sus nietos. Perfectamente lo pueden hacer, y existen los mecanismos legales como el régimen de visitas para que ellos puedan interponer ese proceso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si mis hijos son adolescentes, ¿verdad? Y de repente son los que levantan la voz y me dicen, mamá, no aguante más, o papá, no puedes permitir esto. ¿Cómo verdad? O sea, ¿hasta dónde y cómo lo manejo? Patri, es muy interesante, porque vieras que en el caso de una mujer violentada, cuando sus hijos son adolescentes y levantan la voz, entonces hay un acuerpamiento. Y verás que hay un grupo importante de mujeres que enfrentan las estructuras de violencia cuando sus hijos ya van de 15 años para arriba. Primero, porque se sienten acuerpadas. Sí, claro. Segundo, porque ya nos estamos acercando al final de la adolescencia, a la adultez joven, e incluso esto es sumamente delicado porque los hijos, o a veces más los varones que las mujeres, un día se levantan y enfrentan al papá, ¿verdad? Y no lo enfrentan bonito, hay golpes, hay gritos y hay cosas, ¿verdad? Lástima, no tenemos que llegar ahí, por supuesto, pero cuando los hijos levantan la voz es otra razón para entonces no transformar ese hogar en un infierno, porque ya no solo es el tema de la pareja, son hijos confrontando a sus padres hacia el divorcio. También se puede topar, yo lo he visto varias oportunidades, cuando los hijos le dicen a la mamá, mamá, nunca lo vas a dejar, me voy a ir a vivir con mi tía, me voy a ir a vivir con mis abuelos, porque estamos hartos de esta situación. Y entonces yo creo que no solo se trata de ser pareja, es que yo también tengo una responsabilidad con crearle el clima más sano a mis hijos, independientemente de que yo crea en el amor iluso. Si el clima es tóxico, hay que elegir por lo que nos dé paz, y a veces, si no se permite un proceso terapéutico de ayuda, y además ya tenemos procesos legales, yo creo que la separación es lo más sano cuando no hay apertura a una solución. Ahora, digamos, muchas veces no, pero algunos sí, en alguna oportunidad nos ha tocado oír, digamos, alguna relación, algún vecino en caliente, dando gritos o en algún maltrato, y de repente pues lo enfrentás y te dice, bueno, es que estaba caliente, una situación de estas.
¿qué deberíamos verdaderamente hacer de manera solidaria, verdad? Porque mucha gente dice, sí, sí, es que estaba realmente en un momento caliente, nos pusimos mal, pero no, aquí no pasa nada. Ok, eso es, hay que tomar varios puntos en consideración. Para nadie es un secreto que tener una relación, pues van a haber sus momentos, ¿verdad? Una cosa es que sea un momento aislado y otra cosa es que sea recurrente. Claro. Si ya son recurrentes, usted como vecino su obligación es llamar marcar 911, pedirle ayuda para que llegue en ese momento y bien posteriormente a eso poner una denuncia ya de violencia doméstica si es esta una persona que usted vea el entorno de su vecino, cómo es que se está desarrollando, cómo es esa persona, si es muy sumisa. Hay ciertos factores que uno va determinando en esa relación, pero si es un evento aislado, pues tal vez, y usted puede llegar y tocar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Perfectamente ellos pueden decir, sí, fue el calor del momento. Es parte para que las mismas personas digan, bueno, no podemos pegar los 4 gritos, todo el mundo puede tener una costumbre de gritarse. Para muchos gritar no se concibe, ¿verdad? Ya gritarse es una falta de respeto, como hay muchas relaciones que el gritar es para el diario vivir, entonces hay que ver y determinar qué es lo que hay desde ese punto de vista. Yo sí digo que si una persona está acostumbrada a que toda su vida, desde que se está en esa relación, llegó un momento y dijo, no más gritos, esa persona puede ese día decir no más gritos y no quiero vivir más en esto y puede llegar y decir quiero tener otro tipo de vida, quiero tener otra calidad de vida, yo quiero salir de esto, ir a poner denuncias y decir estoy cansada de que me griten siempre, que me malinformen, que no sirva para nada y es donde la autoestima se viene a decaer y se da todo este síndrome, ¿verdad?, que tienen estas personas que son víctimas de violencia doméstica y donde ellas deciden, toman la decisión de llegar y poner una denuncia y decir, quiero salir de esto, no puedo seguir con esto. Y es ahí donde es muy, muy importante este apoyo del que habla Rafael, ¿verdad? De que tener ese apoyo no solo de la familia, y yo sigo insistiendo, siempre tiene que haber un profesional, una institución que acuerpe toda esta situación, porque no es fácil salir de un círculo de violencia doméstica, no es fácil. Yo creo que como mujer la mayoría, no puedo decir todos, pero la mayoría nos casamos y tenemos la ilusión de que esta unión perdure por el resto de la vida. Luego vienen los hijos y uno quiere conservar ese hogar, ¿verdad? Los hijos, el marido, ese núcleo con el que soñamos y construimos. Pero si estamos en situaciones de estas, ¿cuál es el rango de acción que tenemos en pro de esa búsqueda, Rafa? Sí, yo creo que la realidad es que el amor hay que actualizarlo en cada etapa y en cada momento de la relación. ¿Qué significa eso? Esto lo que significa, mira, por ejemplo, pensemos en dinámica sexual. Se suele decir que cuando uno está de novio iniciando el matrimonio, ¿verdad?, tenemos una frecuencia sexual altísima y que con el paso de los años se va a morir. No, lo dejamos morir. La actualización significa en cada etapa, en cada momento, en cada circunstancia, ir revisando, renegociando, replanteando, buscando, porque la violencia no inicia de un día a otro. Las disfunciones en una relación, es decir, las cosas que no sirven en una relación, no son un resfrío. Uno empieza a ver silencios, gritos, caritas, gestos, portazos, ¿verdad?, apatía, rutina, monotonía. Deberíamos tener la anuencia de decir, mira, no estamos bien, hagamos algo. Pero tristemente, a nivel psicológico, y yo diría que a nivel legal, es como en las otras áreas de la medicina. Patri, ¿cuándo vas al dentista? Cuando se te quebró la muela, ¿verdad? ¿Cuándo vas al abogado? Cuando ya estamos con unos enredos terribles. ¿Cuándo vamos al psicólogo? Cuando ya a veces se instauró el desamor, porque el dolor y las heridas emocionales son tan grandes que difícilmente podemos echar para atrás. Yo creo que todos sabemos cuando le estamos pasando mal, todos sabemos. Yo siempre he dicho con todas las personas que trabajo, de hecho este domingo voy a dar una charla que tiene que, el tema es no pasa nada, pero en realidad está pasando mucho. Cuando aquello se volvió como un frío, a todo nivel, están pasando muchas cosas. Y antes de llegar al invierno, ¿verdad?, está el otoño, está la primavera, podemos revisar la relación. Hay que hacer psicología preventiva, un consejero, un pastor, un sacerdote, un retiro, un psicólogo. ¿Una separación es válida en este proceso? A veces sí, a veces no. Sí.
Sí, en lo personal, si hay demasiado roce, lo más sano es pedir esa separación, que ambos lleven una terapia por aparte, desde el punto legal, pues que determinen, ¿verdad?, ciertos, qué se va a definir en esa separación. Tienen que tomar un régimen de visitas para los menores, la pensión alimentaria para estos y para ella, o si es que depende económicamente de él. Entonces, adicional a eso, si hay bienes gananciales que tienen que distribuir, pues hacer una liquidación en ese momento. Todo eso es válido en esa separación. Si van allá a una separación judicial, es lo más sano que hay. Pero si no llegamos a ese punto, digamos que estamos en este proceso donde todavía soñamos que podemos permanecer juntos, pero digamos, mucha gente te dice, bueno, a lo mejor sepárense un tiempo, que las cosas se enfríen, tal y tal, para ver si luego pueden volver Mira, y sanar todo eso que están viviendo. Una separación sin propósito es como que uno tenga ardor en la panza y esté tomando antiácidos y no hacerse la gastroscopía. Fondo, sí. ¿Verdad? Entonces, una separación tiene que tener un propósito y un objetivo. Y claro, aunque sea transitoria, es importantísimo, ¿verdad?, que la legalicemos, por lo menos ahí con un acta notarial, porque en estas separaciones de pronto el papá, el abuelo o el tío aparecen con el lote a nombre de otros. Estas separaciones tienen que ser muy terapéuticas. A veces sirve para bajar tensión y para descompresionar, pero separarse para enfriarnos, para volver exactamente al mismo patrón, porque después de una separación viene la nostalgia, la culpa y el miedo, y entonces volvemos porque lo queremos intentar y porque te extraño, y volvemos muy románticamente, pero con los mismos problemas de fondo. Una separación puede servir si enfrentamos los temas. Es una separación de espacio, pero la pareja tiene que seguir unida en la comunicación, en la negociación y en la terapia para que funcione. Una separación sin sentido es como la antesala de un divorcio caótico. Ay, bueno, Rafa, Lava, aquí pudiéramos conversar de esto, ¿verdad? Sí. Pero muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y consejos, y les deseo a ustedes un feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Bien, y nosotros continuamos y Verónica está totalmente lista con otro tema. Estoy segura de su interés.